Papá volvió a casa después de muchos años fuera y, cuando conoció a sus hijos, no pudo contener las lágrimas. Cuando regresó, nadie sabía qué pasaría. Su aparición fue como un trueno, eclipsando las preocupaciones y los ritmos habituales. No era un mal hombre, pero sus largos años de ausencia habían dejado huellas. Y ahora, cuando estaba en la puerta, nadie sabía cómo sentirse. No había alegría ni rabia, solo incertidumbre. Alexei. Era un nombre que había oído tan pocas veces, pero que había formado parte de su vida durante tanto tiempo. Alexei, el padre que había vuelto a casa después de tantos años. No solo de vuelta, sino ahora mismo. Y en este momento, había más preguntas que respuestas. No sabía qué esperar de sus hijos. Durante mucho tiempo había pensado que podría volver atrás, que podría compensar esos años de ausencia, pero aquí estaban, en la puerta. Los niños. Niños crecidos. Los que una vez fueron pequeños y ahora llevaban el peso del pasado en sus rostros. Los que le conocían pero no recordaban. Él mismo no estaba preparado. ¿Y ahora qué? Ellos tampoco sabían qué hacer. ¿Debían volver a las andadas? ¿Reconocer? ¿Perdonar? ¿Pedir perdón? ¿Decir todo lo que no se dijo, o permanecer en silencio? El silencio aquí no era solo silencio, era una decisión que seguía formando parte de su relación. Vladimir y Anna, sus hijos, le miraban con curiosidad, pero sin el amor genuino que él esperaba ver. Habían crecido, acostumbrados a estar sin él. Y tal vez incluso habían encontrado un nuevo sentido a esta vida, pero les faltaba algo importante. Algo que él podría dar si estuviera allí. Y, sin embargo, había cierto distanciamiento en su mirada. Así que, Alexei, dijo Víctor, el hijo mayor, y se secó el pelo con la palma de la mano. ¿Has pensado en algo para nosotros? ¿De qué vamos a hablar ahora? No esperaba tanta franqueza, pero ahí estaba. Ni timidez, ni juego del buen padre. Ni siquiera era una acusación, era una pregunta. No sabía cómo responderla. 3 años. 3 largos años, y aquí estaban de nuevo juntos. Pero nadie estaba seguro de lo que eso significaba. ¿Disculparse por esos años? ¿O intentar empezar de cero? A Alexei le hubiera gustado responder, pero las palabras no parecían encajar. Hace mucho que no escribes, dijo Anna, su hija menor. Pero no había reproche en su voz. Había algo más. Algo importante. Un tono como si simplemente estuviera constatando un hecho. Como si su vida hubiera transcurrido sin él durante mucho tiempo. Ella había crecido. Y él había visto su mundo construirse sin su ayuda. Y era un mundo diferente. Un mundo donde él no era necesario, no era importante. Ella lo miró, pero no sonrió, no mostró alegría por su regreso. Pero tampoco lo rechazó. Solo lo observó. Como si intentara averiguar qué estaba pasando. Y lo recordó todo. Recordó lo pequeña que había sido, cómo se había sentado sobre sus hombros, cómo había reído su risa. Pero todo había sido hacía mucho tiempo. Hacía mucho tiempo. Y ahora, después de tantos años, volvía a este mundo que había cambiado, y con él, ellos, sus hijos. No esperabas que las cosas fueran como eran, ¿verdad? Víctor otra vez. Siempre había sido tan directo. Sí, todos eran diferentes. Pero cuando Víctor dijo esas palabras, no solo había verdad en ellas, sino también un trasfondo de dolor. Él, como el mayor, no esperaba la ayuda de su padre. No esperaba nada de él. Porque con los años había aprendido a ser él mismo, a ser adulto, a ser independiente. ¿De verdad volverían ahora las cosas a ser como antes? Alexei sintió que el corazón se le apretaba ante aquellas palabras. Eran las correctas. Se había marchado. Y no sabía cómo recuperar su confianza. «Sabes, papá», dijo Víctor, «no entiendo por qué volviste. Aprendimos a vivir sin ti. No pasa nada. A veces parece que tu regreso solo va a hacer las cosas más difíciles». En la habitación reinaba el silencio. Alexei sabía que no era ira, sino algo más complicado. Era una ausencia de sentimientos. Un vacío que le hacía doler. Miró a los niños, sus caras, y se dio cuenta de que ya no eran los mismos. Y él también había cambiado. «¿No sabías lo que habías perdido?», preguntó Anna, aunque sus palabras sonaban más como una pregunta para sí misma. No esperaba que él respondiera. Ni siquiera esperaba que se lo explicara. Solo buscaba una respuesta dentro de sí misma para averiguar cómo iba a funcionar todo esto ahora. Es adulta, puede aceptar cualquier cosa.
Pero no esperaba que fuera tan difícil hacerlo. Sus palabras flotaban en el aire como hilos que podían romperse pero que no querían hacerlo. Después de todo, este era un momento en el que ninguno de ellos sabía exactamente lo que haría falta para volver a lo que todos habían conocido una vez. Pero, ¿y si ese regreso no se producía en absoluto? ¿Y si toda su vida fuera así ahora, con secretos, con palabras no dichas, con preguntas sin respuesta? Alexei lo sentía, y todos lo sentían. Estar en casa no significa recuperar el amor. Estar cerca no significa formar parte de un mundo que hace tiempo que existe sin ti. En algún momento, se sintió como un observador, como en una película. No formaba parte del cuadro. Era su sombra. Alexei esperó. No podía decir nada. Solo se paró en la puerta y observó. Y ese momento fue mucho más duro que todos los años que había perdido. Y entonces, silencio. Y había más dolor en ese silencio que en cualquier palabra. Habían pasado varios días desde el regreso de Alexei. Intentó encontrar las palabras para arreglar las cosas, pero las palabras nunca llegaron. Ningún regalo, ninguna disculpa podía devolverle aquel momento perdido, aquellos años en los que él no estaba. Había traído a los niños juguetes, ropa, pequeñas cosas que una vez, tal vez, les habrían parecido importantes. Pero ahora, a sus ojos, eran solo cosas. Como sutiles intentos de ocultar el abismo que se había formado entre ellos durante tantos años. Anna no dijo nada cuando él le puso delante una bolsa de pendientes caros que pensó que le gustarían. Los cogió con las manos, los miró, pero no llegó a ponérselos. Se limitó a dejarlos sobre la mesa, como si no supiera qué hacer con ellos. Alexei captó esa mirada. Ella no le culpaba, pero tampoco lo aceptaba. Se había vuelto silenciosa y distante. Su frialdad fue como un golpe para él. Después de todo, recordaba a aquella chica que había aceptado de buen grado todo lo que él le traía, pero ahora era como si no la conociera. Se dio cuenta de que no podía recuperar aquel momento en que ella le miraba con amor incondicional. Vladimir era más directo. Siempre fue así, no le gustaba ocultar sus emociones, ni siquiera cuando era desventajoso. No hablaba directamente, pero sus acciones, sus palabras lo tenían todo. Insatisfacción, resentimiento, distanciamiento. Cuando Alexei intentó hablar con él, ofreciéndole dinero para el proyecto en el que trabajaba, ni siquiera respondió. Se limitó a hacer un gesto con la mano. Y de nuevo silencio. Le dio la espalda y se alejó como si no estuviera allí. ¿Has traído nuestras cosas?, preguntó Anna, rompiendo por fin el silencio, pero su voz era tan hueca como un vestido viejo. ¿Creías que nos traería de vuelta? Alexei intentó explicarse de nuevo, pero las palabras no le salían. No porque no las hubiera, sino porque no podían expresar lo que había en su alma. Quería decir que se había dado cuenta de todo, que estaba dispuesto a redimirse, que lamentaba el pasado, que quería empezar de nuevo. Pero en lugar de eso, la única pregunta que quedó en sus labios fue: ¿qué queréis de mí, hijos? ¿Cuándo se dará cuenta de que con el tiempo todo vuelve atrás? ¿O ya es demasiado tarde? Mientras tanto, Vladimir y Anna permanecían en silencio. Anna estaba sentada frente a él, con la mirada concentrada en algo propio, como si no le hubiera oído. Pero había algo más en los ojos de Vladimir, una decepción que habría hecho ahogarse a Alexei. Se dio cuenta de que no podía volver atrás los años, no podía borrarlos de la faz del tiempo. Estaba preparado para muchas cosas, pero no para esto. No para un momento en el que sus hijos, que habían crecido en su ausencia, no esperaban que volviera, sino que esperaban algo completamente distinto. No eran niños pidiéndole a papá que volviera. Eran adultos con sus propias vidas, sus propios planes, sus propias experiencias. Y para ellos, su regreso era más bien un desagradable recordatorio de lo que no habían superado. Resentimientos que no se iban. Miedos que nunca encontraron una salida. No hubo ni una sola pelea, ni una sola palabra que pudiera haber sido la causa de esta tensión. Simplemente flotaba en el aire, electrizada por lo no dicho. Era como si todos se dieran cuenta de que todo lo que estaba ocurriendo ahora no tenía sentido. Porque el tiempo no puede volver atrás. Y toda esta situación no hacía más que reforzar el hecho de que su mundo nunca volvería a ser el mismo. Alexei se sentía como un extraño en esta casa. Aunque sus hijos intentaran ser educados, aunque no dijeran nada en voz alta, todo quedaba claro sin palabras. Una noche, sentado a cenar, sintió que su asiento se volvía extraño. Intentó decir algo, sugerir algo, pero nadie apoyaba su conversación.
Solo frases sueltas que no conducían al diálogo. Todo seguía una trayectoria conocida. Se comportaba como un viejo conocido que no se había dado cuenta de que hacía tiempo que no le esperaban. ¿No crees que te estás metiendo en esta telaraña?, dijo Víctor sin levantar la mirada. Fue como un golpe. No de rabia, sino de dolor. Él no sabía qué decir a eso. No sabía cómo encontrar palabras que no sonaran como un intento de justificarse. Quería recuperarlo todo, dijo Alexei, pero no estoy seguro de que él mismo se lo creyera. Solo quería que las cosas volvieran a ser como antes. Víctor lo miró, pero no con la mirada de reproche que los hijos suelen dirigir a sus padres cuando ponen excusas. No, era la mirada de un adulto que no pedía explicaciones, sino que intentaba averiguar qué podía salir de todo aquello. No dijo nada. Y ese silencio fue peor que cualquier acusación. A la mañana siguiente, Olga, la hermana de Alexei, que siempre había sido una persona de muchas opiniones, intervino en la conversación. Llegó a su casa, se puso del lado de los niños, pero no los condenó. Olga opinaba que él no merecía el perdón, y lo expresó abiertamente. Fue incómodo para todos, pero había más verdad en sus palabras de la que querían admitir. No puedes volver y pensar que todo el mundo olvidará que les abandonaste, dijo, como si ofreciera una verdad moral de la que los chicos no se habían dado cuenta. Han crecido y tienes que darte cuenta de que ya pueden vivir sin ti. No puedes formar parte de sus vidas en vano. Alexei intentó objetar, pero no pudo responder nada. Al fin y al cabo, él mismo sabía que no había vuelta atrás. Buscó excusas para sí mismo, y no se las aceptaron. Miró a sus hijos, y en sus ojos no vio lo que había estado buscando durante tanto tiempo. No vio frustración ni rabia. Solo había vacío. El silencio que había en su casa se hacía cada vez más fuerte. Toda esta situación era como una película en la que cada personaje intentaba averiguar qué hacer a continuación, pero no sabía qué decir. Habían pasado varios días desde que Alexei había vuelto a casa, y la tensión en el aire se había vuelto insoportable. Las palabras fallaban. Todo lo que pudiera decir a sus hijos le parecía poco para compensar de algún modo la distancia que los separaba. No había alegría ni rabia, solo alienación, que contenían como una pesada carga. Pero por fin llegó el momento en que no pudieron seguir callando. Aquella noche se habían reunido alrededor de la mesa y, a pesar de todos los intentos de disuadirse, el silencio se había hecho demasiado fuerte. Alexei sabía que había llegado el momento. Había que decir algo, atravesar aquella niebla tensa, pero ¿qué? Sabía que sería casi imposible volver a sus vidas, pero aún así esperaba algún tipo de milagro. Esa conexión que una vez existió. Pero nada de eso estaba ocurriendo. Anna, sentada frente a él, finalmente habló, y sus palabras cortaron el silencio como un cuchillo. ¿De verdad crees que puedes volver atrás y que todo volverá a ser como antes?, preguntó con voz seca como la arena. Desapareciste durante años, ¿y ahora esperas traernos unos juguetes y que todo vuelva a la normalidad? Alexei sintió que se le oprimía el pecho. No era agresión. Era desesperación desesperada. Ella tenía razón, por supuesto. Él mismo sabía que no podía recuperar lo que tenía. Pero las palabras que había estado reteniendo en su pecho no querían salir. Intentó encontrar alguna excusa para sí mismo, pero todo parecía vacío. Yo, no sabía qué hacer. Se levantó, desviando la mirada, sin saber qué decir. Estaba desesperado y no sabía cómo ayudarte. Pensé que te dejaría en paz para que no sufrieras. Pero me equivoqué. Pero Anna no parecía impresionada. Se limitó a sacudir la cabeza en silencio, como si se diera cuenta de que nada de eso importaba. ¿Estabas desesperada? Su voz era ahora más baja, pero no menos fuerte. ¿Lo estábamos? ¿No estábamos desesperados? Estabas preocupada por ti misma y nosotros estábamos sin ti. No sabes lo que fue. Que todo se desmorone y tú desaparezcas. Es imperdonable. Alexei la miró y se le encogió el corazón. Sí, sabía por lo que había pasado, que había madurado con los años. Pero no podía entender exactamente cómo se sentía. ¿Cómo era para ella? Vladimir, sentado a su lado, se levantó de repente e hizo un gesto hacia la puerta. ¿Quieres que te perdonemos, verdad? Su voz era fría como el hielo. ¿Pero por qué? ¿Qué hay que perdonar? No estabas con nosotros, te fuiste. Nos abandonaste. Crecimos sin ti, sin tu ayuda. ¿Qué te hace pensar que puedes volver atrás y empezar de nuevo? Alexei suspiró y volvió a sentarse, pero en sus ojos no había dolor ni rabia. Era más bien pesadez,
la pesadez de admitir que los niños tenían razón. Los había abandonado. Se había marchado. Y ahora eran extraños. Aunque quisiera arreglarlo, no sabía cómo. No sabía qué hacer. Su voz era casi un susurro ahora. Pero siempre había pensado que volvería. Que volvería a tiempo. No sabía que las cosas serían diferentes para ti. Y que tú serías tan diferente. Intenté encontrar la forma de recuperarlo todo, pero te perdí y ahora no encuentro el camino de vuelta. Anna le miró. En sus ojos había más preguntas que respuestas. Pero no dijo nada. Se levantó y salió de la habitación en silencio. Vladimir se levantó también, sin decir palabra, y la siguió. Alexei se quedó solo en la habitación vacía. Podría haberse excusado, pero sabía que era inútil. Lo único que podía hacer era mirar fijamente la puerta tras la que habían desaparecido sus hijos. El dilema moral estaba claro. ¿Podían perdonarle? ¿Debían perdonarle los años de silencio y ausencia? Si el motivo de su desaparición era algo más que el deseo de marcharse, ¿cómo debía explicárselo? ¿Cómo devolverles todo lo perdido? Intentó justificarse en sus pensamientos, pero se dio cuenta de que no serviría de nada. Sabía que sus hijos tenían razón. Él se había ido. Y ahora eran adultos con sus propias vidas, su propio dolor, sus propios secretos, y su mundo ya no era el mismo. No esperaban que volviera. No esperaban que apareciera y lo cambiara todo. Esa era la pregunta que más le atormentaba. ¿Se puede recuperar algo cuando ya se ha perdido para siempre? ¿Puedes deshacer los años que no estuviste a su lado? Pero en ese momento intervinieron voces externas. Olga, su hermana, se le acercó después de que los niños se hubieran ido a sus habitaciones. Era la persona que siempre interfería en los asuntos de la familia, pero esta vez sus palabras no fueron las habituales. No lo entiendes, Alexei comenzó, bajando la voz. Crees que volverás, te disculparás y todo irá bien. Pero no sabías lo que les pasa a los niños cuando pierden a su padre. Crecieron sin ti, francamente, no están seguros de que se pueda confiar en ti. Alexei cerró los ojos, como si tratara de librarse de aquellas palabras. Pero Olga no se detuvo. ¿Sabes lo que quieren que hagas? Que te vayas. Que los dejes en paz. Sí, te dirán que no pasa nada, que te perdonarán, pero la verdad es que están mucho mejor sin ti. Tú no lo ves, pero yo sí. Sé por lo que pasaron cuando te fuiste. No dijo ni una palabra. Todo era verdad. No estaba preparado para esto. No estaba preparado para que sus hijos fueran adultos y para que su lugar en sus vidas no fuera más que el de un fantasma. Pasaron unos días más. Alexei estaba en la casa, pero todos sentían que aún permanecía a distancia. La barrera que se interponía entre él y los niños parecía infranqueable. Regalos, explicaciones, disculpas, nada ayudaba. Incluso su propia hermana, Olga, que siempre intervenía, notó que se había vuelto aún más silencioso, sumido en sí mismo. No sabía cómo salir de esta situación. Se lo había guardado todo durante tanto tiempo que, ahora que había vuelto, no sabía por dónde empezar. La verdad que había estado ocultando era dura. Muy dura. Y ahora que todos esperaban que diera explicaciones, se dio cuenta de que tenía que contarlo todo de una vez. Una tarde, después de que los niños se hubieran ido de nuevo a sus habitaciones y Alexei estuviera solo en la cocina, se encontró con la mirada de Olga. Estaba sentada a la mesa como antes, pero hoy su rostro era diferente, algo tenso, serio. No le preguntó qué pasaba. Ella ya lo sabía. Y él se dio cuenta de que no podía seguir callado. Dime la verdad, Alexei, su voz era tranquila pero firme. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué desapareciste? No fuiste un mal padre. Eras un buen padre. ¿Por qué no volviste cuando tanto te necesitábamos? Alexei sintió que se le oprimía el pecho. Respiró hondo y clavó la mirada en el vacío que tenía delante. No podía seguir posponiéndolo. Sabía que si no lo contaba ahora, se quedaría con él para siempre. ¿Y si los niños descubrían la verdad años después? ¿Cómo reaccionarían? Siempre había temido este momento, pero ya no había vuelta atrás. ¿Quieres saber por qué me fui? Alexei finalmente dijo las palabras, sintiendo que salían con fuerza de su boca. No me fui porque quisiera. Me fui porque tenía que hacerlo. Intentaba protegerte. Olga se puso rígida, con los ojos muy abiertos, y volvió a sentarse bruscamente. Alexei, al ver su reacción, supo que ya no podía echarse atrás. Había algo más que ganas de irse, continuó, con voz temblorosa. Había algo más que un simple desacuerdo contigo.
Era más complicado que eso. Olga lo observó atentamente, sin intentar interrumpirlo. Sabía que no eran solo palabras, sino algo que podía cambiarlo todo. Alexei sabía que si decía la verdad ahora, destruiría todos los puentes que quedaban. Pero era imposible permanecer en silencio. ¿Recuerdas a esas personas extrañas de las que hablabas? ¿Los que solían venir a mi trabajo? Nunca te conté lo que pasaba en realidad. ¿Crees que simplemente me fui? No. Me amenazaron. Querían encontrarme. Y no solo a mí. Querían a tus hijos. A mis hijos. Olga se sentó en silencio. No se lo podía creer. Todo lo que estaba diciendo era tan inesperado y aterrador que se sentía perdida. ¿Quiénes son, Alexei? ¿Por qué no has dicho nada? ¿Por qué no nos lo dijiste? Porque no podía. Dijeron que si lo contaba, te harían cosas que ni siquiera podía imaginar. Sabía que si lo hacía, no os protegería. Tuve que desaparecer para protegeros a todos. Alexei suspiró con dificultad. Aquellas palabras le dolían, como un cuchillo en el corazón. Pero sabía que si no hablaba, perdería aún más. Miró a su hermana, pero vio en sus ojos no solo conmoción, sino también algo más, algo parecido al desconcierto y la duda. ¿Así que te fuiste para protegernos? ¿Estabas huyendo de ellos? Su voz era fría. ¿Y no nos lo dijiste? No podía. No lo entiendes, Olia. Si os lo hubiera dicho, habrían ido a por vosotros. Os habrían encontrado y habrían hecho lo que hubieran querido. Sus ojos estaban llenos de preguntas ahora, pero también había una comprensión en ellos de que esta historia tenía una profundidad increíble. No podía marcharse sin dar explicaciones. Pero, ¿por qué había guardado silencio? ¿Por qué había dejado a los niños en tal ignorancia? Ambos callaron, y el silencio en la habitación se hizo más palpable. Alexei sintió que aquella pesadez que lo había estado constriñendo casi se disolvía. Pero también sabía que aquellas palabras no podían arreglarlo todo. Porque por mucho que dijera, aquel secreto estaba enterrado tan profundamente que no había forma de recuperar algo en su relación. No sabías nada cuando te callabas, dijo Olga. Creías que lo hacías por nosotros, pero en realidad solo tenías miedo. Tenía miedo. Alexei asintió. Pero no sabía qué pasaría si se lo decía. No sabía qué pasaría si se daban cuenta de que lo había contado. No podía arriesgarme. Pero ahora que lo había contado todo, Alexei no se sentía aliviado. Sentía un vacío. Se dio cuenta de que podía haber perdido algo que no podría recuperar. Mientras tanto, los niños intuían que algo iba mal. Cuando se enteraron de que en la casa se hablaba de esas cosas, no pudieron mantenerse al margen. Pero, ¿qué harían ahora con esta verdad? ¿Qué les ocurriría ahora cuando descubrieran lo que realmente estaba pasando? Pensaban que solo se trataba de una especie de ruptura personal, pero ahora que la verdad había salido a la luz, no sabían cómo reaccionar ante ella. Unas horas más tarde, mientras Alexei estaba sentado en su habitación, sus hijos se acercaron a él. Se pararon en la puerta y le miraron. Sintió que aquel momento sería decisivo. Nos has dicho la verdad, dijo Vladimir, su voz era firme, pero había en ella una lucha interior. Pero ahora no sé qué hacer al respecto. Anna estaba a su lado, con el rostro cerrado, la mirada impenetrable. ¿Por qué no nos lo dijiste antes? ¿Por qué no nos lo explicaste cuando éramos niños? Preguntó ella. No sabía qué hacer, respondió Alexei en voz baja. Pensé que era mejor. Pensé que no podía arriesgar vuestra seguridad. Permanecieron en silencio, sintiendo cómo esta verdad ponía sus vidas patas arriba. La pregunta que aún flotaba en el aire era obvia. ¿En quién se podía confiar ahora? ¿Quién sabía la verdad y la ocultaba? Después de que Alexei contara su terrible secreto, el mundo de sus hijos, que parecía tan familiar y comprensible, se tambaleó de repente. Todo lo que sabían de su padre se vio amenazado, y ahora, tras años de silencio, cada uno de ellos estaba al borde de la transformación psicológica. Desde el momento en que la verdad salió a la luz, todo cambió. Y aunque no sabían qué hacer con esta información, ya había empezado a destrozar sus anteriores percepciones del mundo. Anna fue la primera en sentir este cambio. Sentada en un rincón de su habitación, no sabía qué hacer consigo misma. Se cuestionó todo lo que había pensado sobre su padre. Antes de esto, lo había percibido como alguien que simplemente había decidido marcharse. Había visto su alejamiento y ausencia de sus vidas como una tragedia personal, pero nada más que eso. Sin embargo, ahora que sabía la verdad, ahora que tenía claro que su padre no había desaparecido sin más,
sino que se había visto obligado a esconderse por su seguridad. Su percepción había cambiado, pero no sabía qué hacer al respecto. Las palabras de su padre resonaban en su cabeza. ¿Se había visto obligado a marcharse para protegerlos? No podía creerlo. No podía imaginar que su vida hubiera estado en peligro, que su padre estuviera siendo perseguido por unos hombres. Anna no pudo evitar su frustración y su rabia. ¿Por qué no se lo había dicho antes? ¿Por qué habían tenido que vivir todos estos años sin saber la verdad? Anna siempre había sido una persona cerrada a la que no le gustaba abrirse. Pero ahora su mundo interior se había vuelto aún más cerrado. Por un lado, se sentía aliviada de que su padre no fuera un mal hombre. Pero, por otro, sentía rabia. Él había estado a su lado y podría haberle contado de una vez lo que pasaba, lo que le había llevado a desaparecer. ¿Por qué le resultaba más fácil callar que abrirse a sus hijos? Sus ojos eran una mezcla de todo: amargura, decepción, desconfianza. No podía quitarse la sensación de que su vida había sido cambiada, de que su familia nunca había sido real porque su padre había ocultado una verdad tan grande. Creía que así los protegía, pero ahora le parecía que era su silencio lo que más le dolía. Vladimir, el hijo mayor, había sido más abierto que su hermana, pero su reacción ante el secreto revelado no fue menos complicada. Sabía que su padre se marchaba, pero pensaba que se debía a problemas familiares. No creía que el motivo fuera tan grave como para dejarles sin ayuda, sin apoyo. Tras conocer la verdad, su percepción de su padre cambió, pero no como la de Anna. Vladimir se encontró doblemente confundido. Aún sentía su resentimiento por los años en que su padre no había estado cerca. Pero ahora, con la nueva información, ya no sabía cómo reaccionar ante todo aquello. Le molestaba que su padre no les hubiera contado su situación, pero al mismo tiempo, no podía evitar admirar la forma en que había manejado el peligro mientras los protegía. Pasó más tiempo a solas consigo mismo, reflexionando sobre su vida, sobre cómo estaba montada su familia y sobre cómo toda su realidad había cambiado en un instante. Vladimir no sabía qué hacer con esta nueva información. Al mismo tiempo le daba la oportunidad de reivindicar a su padre y le dejaba una profunda herida. Seguía preocupado por la desaparición de su padre, y sus esfuerzos por volver no podían absorber de inmediato el dolor que había experimentado durante sus años de soledad. Sin embargo, Vladimir se volvió más abierto con personas con las que antes no había compartido sus experiencias. Ya no podía permanecer retraído. Empezaron a producirse cambios en su vida. Empezó a abrirse sobre sus sentimientos y a darse cuenta de lo mucho que necesitaba apoyo. Pero en el fondo, seguía sin poder olvidar que la persona a la que tanto había esperado y necesitado de niño no estaba ahí para él. Anna, por el contrario, se cerró aún más que antes. No quería hablar con nadie, no podía compartir sus pensamientos con los que la rodeaban. Para ella, su padre era como un hombre que había desaparecido en sus vidas, y ahora esa imagen se había desintegrado aún más. Su lucha interior entre su deseo de perdonar y su incapacidad para aceptar sus acciones continuaba. Cuando Alexei se dio cuenta de que sus hijos empezaban a cambiar, no supo cómo afrontarlo. Sentía que sus esfuerzos por reparar la relación estaban fracasando. Cada movimiento que hacía era recibido de forma diferente. En sus intentos de conectar con ellos, en sus intentos de estar a su lado, seguía sintiendo que la distancia crecía entre ellos. Vio a Anna apartarse, cerrarse, y eso ahondó aún más su sentimiento de culpa. Vio que Vladimir intentaba mostrarse abierto, pero cada vez que intentaban hablar, él sentía que sus conversaciones no iban a ninguna parte. Su padre pensó que podría recuperar su confianza, pero se dio cuenta de que era mucho más difícil de lo que había imaginado. Sin embargo, fue en ese momento, cuando todo parecía perdido, cuando empezó a surgir un sutil momento de entendimiento en la relación entre él y los niños. Alexei empezó a darse cuenta de que sus esfuerzos no debían dirigirse a devolver la antigua relación, sino a construir una nueva. Y esta comprensión fue dolorosa, porque aún tenía la esperanza de poder recuperar todo lo perdido. Pero los niños habían cambiado, se habían hecho adultos, y ahora, para volver a conectar con ellos, tenía que actuar de otra manera. Anna, aunque seguía cerrada, empezaba a demostrar que, después de todo, estaba dispuesta a confiar. Ya no era la niña que amaba incondicionalmente a su padre. Estaba madurando y dándose cuenta de que el mundo no era tan sencillo como ella creía. Empezó a darse cuenta de que su padre no era solo un padre. Era un hombre que, como todos, cometía errores. Y ahora se encontraba en la encrucijada de sus emociones. Por un lado,
quería perdonarle. Por otro, no podía olvidar cuántos años había vivido sin él. Vladimir, por su parte, empezó a mirar a su padre con más comprensión. Seguía sintiendo el dolor, pero empezaba a darse cuenta de que lo que había ocurrido no era tan sencillo. Se volvió más tolerante, y aunque no podía perdonar completamente a su padre, ya no lo juzgaba por todo lo que había pasado. El parentesco empezó a cambiar. No fue instantáneo, pero había indicios de que poco a poco empezaban a entenderse. Era doloroso y difícil, pero había algo tranquilizador en el proceso. La transformación psicológica de los niños no fue rápida, pero sí inevitable. Habían pasado varios meses desde que Alexei había revelado la verdad. Sus vidas habían empezado a cambiar, pero los cambios eran difíciles, dolorosos y, a veces, difíciles de aceptar. La familia, que antes había sido un todo fuerte, ahora estaba rota en pedazos, cada uno de los cuales había que volver a ensamblar. Pero a pesar de todas las dudas y preocupaciones, de los resentimientos y la desconfianza crecientes, llegó un momento en que cada uno de ellos pudo ver algo nuevo en este proceso de recuperación. Cada uno a su manera llegó a la conclusión de que no todo era tan sencillo, pero aún había una oportunidad de empezar de nuevo. Alexei lo sintió. Ya no esperaba cambios rápidos, ya no esperaba que las cosas mejoraran de inmediato. Se dio cuenta de que sus hijos estaban heridos, y de que el tiempo transcurrido no podía compensarse con ninguna palabra. Pero en el momento en que intentó dar un paso hacia sus hijos, se dio cuenta de que no todo estaba perdido. Al menos podía intentarlo. Y con ese paso, abrió la puerta al perdón. Estaba dispuesto a aceptarlo todo, el dolor, el silencio, el resentimiento. Sabía que no podía recuperar los años perdidos, pero estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para recuperar aunque fuera un mínimo de confianza. Para ello, estaba dispuesto a pasar por el dolor, a darse cuenta de que perdonar y ser perdonado era un proceso difícil y doloroso. Pero puede que fuera la única forma de volver a sentirse parte de esta familia. Los niños, aunque no estaban preparados para dejar atrás por completo sus resentimientos, empezaron a cambiar lentamente. Anna, que había tardado mucho en recuperarse de las revelaciones de su padre, por fin se sentó a hablar con él. Había estado callada, pensativa, pero ahora, al mirarle, se dio cuenta de que veía ante ella no solo al hombre que había desaparecido, sino a un hombre con experiencias reales, con errores reales. ¿De verdad creías que iba a ser fácil?, preguntó ella, sentándose frente a él. Te fuiste, y vivimos sin ti, pensando que simplemente no querías estar cerca. Pero te fuiste por una razón diferente, y no puedo entenderlo de inmediato. Alexei la escuchó con atención. Sabía que sus palabras estaban llenas de dolor, pero lo comprendió. Era el primer paso. Un paso que abría la puerta para que ambos hablaran, para que volvieran a conectar al menos parcialmente. Él guardó silencio, pero en sus ojos había de todo: arrepentimiento, la comprensión de que tenían que seguir adelante, a pesar de todo. Lo entiendo, dijo en voz baja. Entiendo lo duro que fue. Y si pudiera volver atrás, probablemente haría las cosas de otra manera. Pero ahora lo único que puedo hacer es intentar estar a tu lado. Sé que se ha perdido mucho, pero si estás preparada, estaré ahí para ti. Anna guardó silencio, pero había algo diferente en su mirada. No era la misma mirada de hace unos meses. Era más suave, aunque no llena de perdón. Pero al menos reconocía que su padre no era solo alguien que había desaparecido. Se dio cuenta de que tenía sus propias razones, sus propias preocupaciones. Vladimir, con quien Alexei tampoco había encontrado la forma de comunicarse, por fin se había decidido a hablar. Era el quien pasaba por los momentos más duros. Era el que siempre callaba y no mostraba lo que le dolía. Pero ahora, al mirar a su padre, no pudo evitar reconocer que su vida no solo trataba del dolor y la pérdida, sino también del perdón. Se dio cuenta de que no podía quedarse callado y no intentar cambiar las cosas. Pero necesitaba tiempo para decidir cómo actuar. Un día, durante la cena, Vladimir se volvió de repente hacia su padre. «Sabes, llevo mucho tiempo pensando», dijo. «Pensaba que te habías marchado, que no querías estar con nosotros. Pero ahora me doy cuenta de que tenías tus razones. Querías protegernos. Y empiezo a darme cuenta de que a veces hay momentos en los que la gente tiene que tomar decisiones difíciles. Y quizá no esté preparado para perdonarte del todo, pero no puedo decir que te odie». Alexei sintió que el peso de su corazón cedía un poco. Aquellas palabras, aunque no eran un perdón completo, eran un gran paso.
Sabía que Vladimir no había olvidado los años en los que no había estado a su lado, y que no sería capaz de perdonarlo todo sin más. Pero este momento era importante. Era el momento en que empezaban a verse de otra manera. Era el comienzo de una nueva etapa. Para Alexei era importante que empezaran a abrirse. Él sabía que era la única manera de construir una nueva relación. Un paso cada vez. Pero para él era suficiente. No inmediatamente, pero la chispa que antes se había perdido apareció entre ellos. Empezaron a hablar, poco a poco, pieza a pieza reconstruyendo lo que se había roto. No fue rápido ni fácil, pero la esperanza empezó a madurar en sus corazones. La esperanza de que algún día podrían perdonarse mutuamente. Que podrían empezar de nuevo. La escena final que definió toda su vida hasta ese momento ocurrió unos meses después, cuando la familia se reunió alrededor de la mesa para cenar. No era una ocasión solemne. Era un día corriente, pero para Alexei y sus hijos se convirtió en especial. Estaban todos sentados alrededor de la mesa y, a pesar del silencio, algo importante se respiraba en el ambiente. Anna, Vladimir y Alexei estaban sentados juntos, pero ahora cada uno sentía que había algo más que resentimiento entre ellos. Había algo importante, la comprensión de que la vida no siempre te da una segunda oportunidad, pero si te la da, tienes que aprovecharla. Y a pesar de todo lo que habían pasado, ahora estaban preparados para un nuevo comienzo. No sé cómo irán las cosas, dijo Vladimir, mirando a su padre. Pero quizá deberíamos intentarlo. Alexei asintió. No sabía qué pasaría después, pero era un comienzo. No perfecto, no fácil, pero real. El perdón es un proceso que no termina en un momento. Dura. Y se dieron cuenta de que reconstruir una familia llevaría tiempo, paciencia y esfuerzo por ambas partes. Pero ahora sabían que no todo estaba perdido. No siempre se puede arreglar todo, pero se puede intentar. Y ese momento fue su primer paso hacia un nuevo comienzo. Y aunque aún no habían encontrado todas las respuestas a sus preguntas, se dieron cuenta de que estar ahí el uno para el otro no era un pequeño logro. Y aunque el camino que tenían por delante seguía siendo difícil, lo iniciaron juntos, con esperanza en el futuro.